para siempre su misericordia. Vamos a sentarnos. Son bienvenidos mis amados hermanos. Venimos a recibir el pan, el maná que desciende del cielo. La palabra de Jesús es ese pan de vida. La palabra de Jesús es vida. Escuche, la palabra de Jesús es vida y vida en abundancia. Es vida eterna, porque nos parece que en ella está la vida eterna. Así mismo es. Hoy tenemos un servicio especial, porque todos los servicios a Dios son especiales, mis hermanos. Dígale al que está a su lado: Cristo Jesús te ama. Las cosas están cambiando. Podemos ver que Cristo está viniendo, que la apostasía se incrementa más, y podemos ver todo lo que está sucediendo en todas partes. Mi deber como un humilde servidor, como una vasija que a Dios le place colocar un contenido para que yo lo comparta con ustedes gratuitamente, porque la palabra de Dios se sirve en el amor, no se sirve en la pesetería, en el faulismo. Voy a explicarme mejor, tratando de imponerte, tratando de someter, tratando de que te exalten, tratando de tomar una posición, porque la única posición es para Cristo. Toda gloria es para Cristo. Todo honor y toda honra y toda gloria es para Cristo, para el que viene. Si lo va a aplaudir, aplauda. La vasija tiene que estar irreprensible. Pero hoy no vamos a hablar de la vasija. Hoy vamos a hablar de la religiosidad y el fanatismo. Estas dos cosas no dejan llegar el hombre a Dios. En otras palabras, un hombre que es religioso, un hombre que es fanático, no puede hacerse uno con el Espíritu Santo. En otras palabras, no puede hacer una unidad, no puede entrar en la presencia de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque la religiosidad te mata, mata al espíritu. Y el fanatismo también. La religiosidad te hace una persona que acostumbra a hacer algo repetitivamente, y a Dios no le gustan las vanas repeticiones. Para que usted agrade a Dios, tiene que estar en fe y libre en tu corazón, como un inocente, como un muchachito. Y el fanatismo es algo que te lleva al extremo, es algo que se presta para que estés acusando, para que estés hablando del prójimo, para que estés vituperando. Así que hay que estar verdaderamente libre, y Jesús es la verdad, y la verdad os hará completamente libre. Es al Maestro Jesús, es a nuestro Señor a quien hay que guardar su palabra, vivir por ella, caminar por ella, y todo lo que tengamos que hacer con la palabra lo tenemos que pesar y medir por la palabra de Dios. Así que esta prédica se llama Deja la religiosidad y el fanatismo. Veamos cómo Jesús hablaba con los sacerdotes, con los fariseos y con los escribas de aquel entonces. Y podemos mirarlo en este tiempo contemporáneo, en este tiempo postrero, como Jesús de verdad nos lo advertía. Cuidado con la religiosidad. Jesús no es una religión. Jesús tampoco es fanatismo. Jesús es amor. Jesús predicó la doctrina del Padre, y la doctrina del Padre se sustenta en el amor, en la voluntad. Todo hombre y toda mujer tiene que guardar la voluntad del Padre, y Jesús la guardó. Ahora mire esto. Dice Mateo capítulo 12, y comenzamos. Mire al que está a su lado y dile: oye, comenzamos el banquete. Estamos en una alerta máxima, mis hermanos. Estamos en muchas expectativas. Vienen sorpresas para la tierra. Vienen sorpresas para los que están dormidos todavía. Hay sorpresas para los que no despiertan. Hay sorpresas para la iglesia. Así que la iglesia tiene que correr y volverse a la senda del Señor. Porque incluso, hermano, muchos están corriendo el peligro de perderse. Veamos qué nos enseña Jesús esta noche. Dice la palabra de Dios: mas yo no digo nada. Mire lo que dice. ¿Por qué le digo esto, hermano?
Porque de toda palabra ociosa que hable la boca, tendrá que dar cuenta. Escuche esto. Y hoy lo vamos a ver en este capítulo, pero no nos vamos a adelantar. Escuche. Dios nos va a enseñar esta noche. Mateo capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Diga conmigo, en un día de reposo. ¿Hoy qué es? Día de reposo. Séptimo día. ¿Cuándo tenemos que reposar? El día de reposo. ¿Qué es Shabbat? ¿Qué es Sabbat? Reposo. No significa sábado, significa reposo. Nosotros reposamos el séptimo día porque el séptimo día es el que Dios entregó para que nosotros nos congregáramos, buscáramos su rostro para poder recibir bendición y santificación. Esta es la señal del pacto. Usted tiene que tenerla, usted tiene que guardarlo hasta el final. Aunque te digan que no puedes congregarte, aunque vengan leyes de los hombres, aunque se dispare el mundo completo diciendo que no puedes reposar el sábado y que tienes que ir a trabajar, usted sea fiel al Señor porque Él fue fiel primero. Y este representa el pacto sempiterno. Usted tiene que guardarlo. Hay muchos que comenzaron guardando el sábado y ahora ya están como los romanos, congregándose en cualquier día, especialmente el domingo, el día de adoración al Dios Sol. No se ofendan conmigo, está escrito, puedo darle evidencia bíblica y puedo darle evidencia histórica y decirle la verdad, hermano. Estamos al final del tiempo y tenemos que avanzar con pasos agigantados porque Cristo Jesús está viniendo. Tenemos que hacer que los corazones se vuelvan a Jesús y ganar todas las almas que sean posibles. Miren lo que dice. Así que era día de ¿qué? De reposo. Y estaba Jesús ¿por dónde? Por los sembrados. Y Jesús y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar las espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, digan conmigo, los religiosos, le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer el día de reposo. Mire que convirtieron el día de reposo en un fanatismo. ¿Ve? Estos religiosos convierten el día de reposo en un fanatismo. Y le prohibían a la gente hacer cosas buenas en el día de reposo. Pero Dios en su palabra nos va a enseñar que el día de reposo teníamos que orar haciendo cosas buenas, haciendo la voluntad del Padre, porque para eso Él dejó las instrucciones en la Santa Palabra. Ahora, presten atención. Dice lo siguiente: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero Jesús ya conocía los pensamientos de ellos. Y mira lo que Jesús les contesta. Pero Él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre? Digan conmigo, hambre. ¿Qué es hambre? Una necesidad. Cuando usted tiene mucha hambre, ¿qué hace? Roga por comer, por comida, pide a Dios por comida, ¿verdad? Mire lo que está pasando. ¿Cómo? Dice así, repito para los que están entrando: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición? Que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente ¿a quiénes? A los sacerdotes. Ese pan estaba consagrado y solamente lo podían comer ¿quiénes? Los sacerdotes. Pero miren la sabiduría de Jesús. ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes, como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Estos no guardaban el reposo a Dios, profanaban el día de reposo y adoraban otro día y hacían cosas que no tenían que hacer el día de reposo. Pero la ley era solamente para quienes, para los demás, no para ellos. Así que había una gran religiosidad en todo esto. Había un fanatismo. Jesús viene a romperles la cabeza, viene a romperles el coco y viene a demostrarle que usted siendo religioso y usted siendo fanático, usted no puede estar en la presencia de Dios. Que hay una culpa en ti y que tú tienes que cambiar la posición equivocada, errada en la cual usted se conduce. Esto es para la iglesia. Predico para la iglesia y para los que vienen a Cristo. Ahora mire lo que dice. Oído.
Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. ¿Quién era? Jesús. ¿Quién autorizaba? Ellos tenían la ley, eso eran leyes de hombre. De verdad había un día de reposo y había que guardar el día de reposo. Esa es la voluntad del Padre desde el principio. Pero los sacerdotes hicieron como quisieron y profanaron el día de reposo. Pero como estaban viendo que este hombre, David, y los que estaban con él tenían hambre y entraron y comieron el pan de la proposición, que estaban consagrados solo a los sacerdotes, trataron de sacar la paja del ojo. Por eso yo dije al principio, los religiosos andan sacando la paja del ojo todo el tiempo. Los fanáticos andan acusando, señalando con el dedo todo el tiempo. Los hijos de Dios no vituperamos, no somos escándalos, no andamos amedrantando, ni señalando, ni hablando, ni vituperando de nadie. Los hijos de Dios amamos al prójimo. Los hijos de Dios servimos al prójimo. Los hijos de Dios enseñamos con amor, con compasión, la sabiduría, la palabra de Dios. Ahora, presten atención porque voy a un punto. Miren lo que dice ahora. Versículo 7. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. ¿Ven? Jesús nos llamó a 3 cosas: compasión, misericordia y amor quiero. 3 cosas importantes necesita el cristiano: compasión, misericordia y amor quiero. Esta es la doctrina del Padre. Jesús no vino a decirte que fueras religioso. Jesús no vino a decirte que fueras fanático. Jesús vino a decirte que tu corazón tiene que estar abierto y que tienes que sentirte con el que se siente, que tienes que padecer con el que padece y que tienes que sufrir con el que sufre y que tienes que desprenderte y que si tienes, comparta con el que no tiene. Esto era lo que estaba instruido para el día de reposo. Pero ellos profanaban el templo, ellos hacían otra cosa. ¿Están entendiendo? Bueno, miren lo que está diciendo la palabra. Porque el Hijo del Hombre, dice en el versículo 7, y si supiese qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Muchos inocentes quieren entrar en el reino de Dios, pero aquellos que conocen la palabra de Dios por causa de la religiosidad, por causa del fanatismo, se convierten en tropiezo, en piedra de tropiezo para aquellos que quieren acceder al reino de Dios. A estos inocentes que no conocen la palabra de Dios. ¿Sí se da cuenta? Por eso Jesús lo decía. Y dice otra cosa: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Quién es el Señor del día de reposo? Jesús es el Señor del día de reposo. Vamos a aplaudirlo. Jesús es el Señor del día de reposo. Yo me alegro ahorita en este tiempo, porque cuando comencé acá con la doctrina del Padre y el día de reposo, muchos criticaron lo que yo estaba haciendo. Pero resulta que todos vamos a compadecer delante del tribunal de Cristo. Y he orado tanto por tantos ministros, así como exhorto y amonesto, para que se les revele esta verdad. Porque si ellos no empiezan a guardar el día de reposo, que es la señal del pacto sempiterno, que es la señal del pacto, escuchen, que es el sello de Dios en la frente, en aquellos que obedecen la voluntad del Padre. Si ellos no se vuelven, ya hay algunos que se están volviendo y están abriendo sus congregaciones, y en su espíritu hay una inquietud, porque el Espíritu Santo me lo ha mostrado a mí en sueño, de que ha puesto inquietud en muchos varones de Dios a que se vuelvan al sábado, porque Yahshua HaMashiach, el Señor que es Señor del sábado, está viniendo y les va a pedir cuenta. Amen. Y no vaya a ser que ellos, siendo tropiezo, tropiecen ellos y tropiecen todos los que están con ellos y se queden. Pero Jesús va a venir verdaderamente. Si usted no lo ha creído, ese es su problema. Yo creo lo que dice la palabra de Dios, y Jesús es Señor del sábado. Aquí ya no hay más discusión, está escrito: Jesús es Señor del sábado, y en los negocios de su Padre permanecía Jesús, guardando el sábado. Hay un consiervo, como me acaban de decir, yo no lo oí, pero un miembro de la iglesia me explica que hay un consiervo en Aruba que dio una alarma. El Papa está mandando a congregarse los domingos y no el sábado. Levanta ley contra los que guardan el sábado. Esto es terrible. Se está cumpliendo la palabra nuevamente.
Así que ellos saben que se está revelando lo que está en la profecía de Joel, que al final, en el postrer tiempo, el Espíritu de Dios, escuche, se derramará sobre toda carne. Y el mismo Espíritu traerá revelación y quitará la ceguera que está en los ojos de los hombres y revelará la verdad a muchos para cuando venga el Señor. Y muchos volverán a la senda del Señor y ahí se cumplirá lo que dice este profeta. Estamos viendo las señales que también anuncian y estamos viendo que verdaderamente estamos llegando a ese pedacito, a esa parte final, cuando Jesús, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, se anuncie y venga a buscar a sus santos, a sus redimidos, a los que Él va a tomar porque son de su propiedad, a los que hicieron su voluntad. Por eso Jesús le dice a muchos: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en mi reino, sino solo aquellos. ¿Cuáles? Los que guardaron mis mandamientos, los que se sujetaron a mi palabra, a los que guardaron al Sabbat, porque Jesús es el Señor del Sabbat. Denle un aplauso. Yo no predico para agradar a los hombres. Yo predico en el amor, y Dios lo sabe, para que usted se vuelva a Dios y comience a caminar de la manera que Dios quiere. Porque si el Señor nos encuentra falto, vamos a tener inconvenientes. Ahora continuemos la palabra. Versículo. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos para dar otra demostración. Y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle. Mira cómo maquinaba. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Oído y presten atención. Él le dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Si usted tiene una ovejita y cae en un hueco y es el día de reposo, ¿usted la va a dejar morir? No, tengo que sacarla. Te tiene que mover a compasión, misericordia y amor quiero, dijo Jesús. El animal tiene vida, tiene un vínculo contigo, tiene una relación contigo. ¿Qué haces? Tienes que moverte a compasión y misericordia y amor. No la puedes dejar allí. Pero él le preguntaba esto a ellos. Mire esto. Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Escuche, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. Así que usted puede hacer todo tipo de obra, pero en el bien, dándole la gloria a Dios y ocupándote en los negocios de tu Padre. Qué tremendo es esto. Esto es para los que tienen dudas del día de reposo todavía, y para aquellos que dicen que no hay que guardar el sábado. Está escrito, oiga, Él les dijo, versículo 13, entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. ¿Quién lo hizo? El Señor del sábado. Y yo le voy a asegurar a ustedes que Jesús opera poderosamente los sábados cuando te congregas los sábados. Muchos han recibido la misericordia del Señor, sanidad y milagros, por causa de la obediencia, por causa de sujetarse al Señor del sábado, que es Jesús. Ahora mire lo que dice, versículo. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Oiga, sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Jesús nos dio tal autoridad a nosotros, a los discípulos suyos, para que en su nombre hiciéramos cosas mayores que las que Él hizo. Pero si no estamos perfectos en voluntad, mire, no se va a mover nada. Y a muchos dicen, no, nosotros guardamos los mandamientos, pero se congregan el domingo, el martes, el lunes. Les está faltando lo más importante, el corazón de los mandamientos, el Sabbat. Si usted ama a su Señor, usted guarda sus mandamientos. Y cuando Él dice guarda mis mandamientos, no es que guardas uno, es que los guardas todos y los hace.
entonces Él y el Padre vendrán a morar contigo. ¿Quiere milagro? ¿Quiere sanidades? ¿Quiere ver la misericordia de Dios en tus oraciones? Entonces aprende a ser perfecto en voluntad. Esto es maravilloso, mis hermanos. Quiero que entienda algo. La ley del Padre no fue abolida, como dicen muchos. Está vigente. Jesús dijo que el que la guardara, el Padre, Él y el Padre vendrían a morar con el que lo guardase. Son sus palabras, no son mis palabras. Versículo 16. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Jesús sanaba ¿cuándo? Los sábados. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien he escogido, está hablando de Jesús, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él. Y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Jesús no era escándalo como muchos. ¿Se dan cuenta? La caña cascada no quebrará, su palabra se mantiene fiel. Y el pabilo que humea no apagará. Jesús permanecerá fiel hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperan los gentiles. Esta era una profecía. Nosotros esperamos en Jesús. Jesús está viniendo. Incluso los que murieron, sabiendo que el Mesías venía, tienen una esperanza en Jesús. Cuando Él, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, se anuncia en las nubes para venir a levantar a los muertos y a nosotros sus escogidos, a los que estamos en santidad, a los que Él se ha agradado, a los que han hecho obediencia. Ahora mire esto. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Todavía dudaba. Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Conocían la ley de Moisés, pero no la cumplían. Profanaban el altar y decían: no, este no echa los demonios afuera por Dios, sino por Beelzebú. Lo satanizaron en ese momento y lo vituperaron a Jesús en ese momento. Pero Jesús dijo que a él lo hicieron primero, a nosotros también. Quiero decirles algo esta noche muy importante. Este es un tema que usted conoce, pero hay algo importante en cada cosa que estoy diciendo. Dios va a hablar a su espíritu, y la importancia de esta palabra, porque cuenta en que si usted recibe esta palabra y la guarda, usted va a avanzar, usted va a crecer espiritualmente. No habrá quien lo engañe. No es el hombre. El hombre es simplemente una vasija. Es la palabra de Dios la que va a transformar, te va a cambiar, te va a redarguir. Es el Espíritu Santo el que te va a traer al convencimiento de Dios. Escuche esto. Así que por eso yo les digo, no estén idolatrando tanto a su pastor. Es simplemente, tenga respeto, es la persona que te guía espiritualmente, pero teme a Dios. Guarda su palabra antes que los mandamientos de los hombres. Porque estos fariseos querían que guardaran sus mandamientos antes que guardar la palabra de Dios. Y que hiciese como ellos decían en sus sinagogas, o como decían en su gran concilio o en su organización. Y eso es lo que ha pasado con la iglesia de este tiempo. Que los hombres han pretendido quitarle el poder y la posición a Jesucristo. Pero Jesús, escuche, a todos los que profesamos el nombre de Jesús, pasaremos por su tribunal. No hay uno que se escape. Todas las cosas saldrán a la luz delante de los santos. Y algunos recibirán galardones y otros, ¿qué dice la palabra? ¿Serán qué? Rendirán cuenta. Siervo malo, sabía que ciego donde no planto. Sabía quién era yo
¿Y qué hiciste con mis talentos? Lo escondiste en vez de darlo a los banqueros para yo poder recoger mis intereses. Estoy parafraseando. Hay un propósito, hay talentos en tu vida, y cuando te haces hijo de Dios, tienes que aprender a vivir en santidad y vivir por la palabra de Dios. Te conviertes en un ciudadano del reino de los cielos. Y para el reino de los cielos hay ley. No puedes vivir como viven las personas en el mundo, descarriadas como las cabras, haciendo como les parece. Ahora presta atención, porque esto se empieza a poner interesante. Versículo 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: oiga, oído, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Escuche. Todo reino dividido contra sí mismo es ¿qué? ¿Qué le pasa a una nación cuando se divide? Se cae. Cae. ¿Qué más? Perece. Se destruye. Tenemos como ejemplo varias naciones. Nombremos una. La vecina. La vecina, la Venecia del Sur, Venezuela. El pueblo se dividió y el diablo vino ¿a qué? ¿A qué? A matar, a hurtar y a destruir. Cuando un pueblo está dividido, una nación está dividida contra sí mismo, es que asolada. ¿Cómo está Venezuela? Sola. Se fueron todos, quedaron los viejos, los niños, nada más. ¿Ves? ¿Se da cuenta? Tenemos que revertir eso en el amor, en la unidad, en la igualdad. Escucha esto: y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Esta es palabra de Jesús. Pero Él les estaba diciendo esto por causa de lo que ellos le dijeron. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Mire que los demonios están bien unidos y no están divididos para que puedan permanecerse, estar juntos. Si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Les decía. Con esto los estaba, ¿qué? Sentenciando. Les decía: mira, yo no soy lo que ustedes están diciendo. Y mire la contesta de Jesús después de esto, versículo 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y la única manera de echar fuera a los demonios es ¿cómo? Con oración y ayuno. Y si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que hacer usted para hacer retroceder las tinieblas? Entrar en la presencia, entrar en la unidad del Espíritu, hacerte uno con el Espíritu de Dios. ¿Cómo? Pastor, ¿cómo? En obediencia, haciendo la voluntad del Padre. Oiga, en fe, consagrándote cada día, y entonces tu oración tendrá peso para revocar, escuche, para desarraigar y para hacer que las tinieblas retrocedan. Si lo van a aplaudir, aplaudan. Y esto es aplicable en todo terreno. Ojo, oído. Si usted está dividido en su pensamiento, usted quiere una cosa pero vaya a hacer otra, usted está dividido. Si usted dice, oiga, hoy una cosa, y mañana dice, no, el Espíritu Santo me dijo otra y va a hacer otra, usted está dividido. Usted habló por la emoción. Usted no habló por el Espíritu, usted habló por lo que siente en su corazón. Porque el Espíritu de Dios va en unidad, escuche, con la determinación de tu voluntad. Cuando conoces esto, cuando no conoces esto, cuando no has logrado integrarte en cuerpo, alma y espíritu, vas a escuchar voces, dos voces. Una la del Espíritu y otra la de las propias concupiscencias de tu corazón. Diga, de tu propia mente. Entonces la casa no puede estar dividida. Un sujeto no puede estar dividido. Tiene que estar integrado en cuerpo, alma y espíritu, en una unidad. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno en una unidad. Hermoso. ¿Estamos entendiendo? Gloria a Dios. Versículo 29. ¿Por qué? ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte? Le dice Jesús.
y saquear sus bienes si primero no le ata. Es cierto. ¿Cómo usted va a quitarle algo a alguien si primero no lo atas? Si primero no lo vences. ¿Sí o no? Jesús le hablaba para que entendiesen, mas sin embargo sus mentes estaban cauterizadas y no entendían lo que Jesús trataba de decirle. Ahora mire esto. Ajá. Y entonces podrá saquear su casa. Ahora Jesús dice algo muy importante. Y no es Jesús Reyes. Y no es Jesús Pérez. Y no es Jesús García. Es Jesús el Rey. Mire lo que dice. Preste atención, porque usted quizás nunca le ha prestado atención a este versículo. Si tú eres del reino del Dios Altísimo, del Rey y Señor que te da la salvación y la vida eterna, ojo y oído con lo que voy a decir. Mire lo que dice Jesús. Él es celoso. Él te compró con precio de sangre y te va a celar. Cuando tú llegaste a los pies de Cristo y sentiste el primer amor, brotó en tu corazón el primer amor de Jesús y te apartas de Él y te pones a espalda de Él, Jesús tiene una palabra que da sentencia a estos hombres. Y es tiempo de que se vuelvan a Dios con urgencia. Versículo 30. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Pero hay muchos que se la creen que se la saben todas. Y se desvían, mis hermanos. Y al desviarse, vienen los problemas. Agarran otro camino. Recuérdalo, el que no es conmigo, contra mí es. Usted necesita vivir en unidad con Jesús. Usted necesita guardar la voluntad del Padre, porque Jesús fue el primero en guardarla. Ningún hombre pudo, y Él demostró que sí era posible. Habiendo mejorado el pacto, el nuevo pacto, el nuevo pacto en su sangre, Jesús, escuche esto, nos permite estar en su gracia, alcanzar lo que era imposible. Pero muchos piensan que estar en gracia le permite hacer lo que le viene en gana. No. El que quiere estar en gracia tiene que caminar en santidad. El que quiere estar en gracia tiene que estar, escuche, bajo su voluntad. El que quiere caminar en gracia tiene que entrar en la presencia del Espíritu. Tiene que hacerse uno con el Espíritu. Tiene que conocer, escuche, qué es la voluntad del Padre, para que le sea revelado el propósito de Dios en la vida del hombre que busca a Cristo. Apláudalo si lo va a aplaudir. Esto es tremendo. Entonces la gente cree que anda en gracia y andan desgraciados. ¿Ve? ¿Por qué desgraciados? No con el mal sentido de la palabra, sino que están fuera de la gracia. Andan en pecado y andan en el libertinaje. Y este es el problema de la iglesia contemporánea, porque entraron falsos maestros, entraron, escuche, falsos apóstoles, falsos profetas. Escuchan la voz del profeta y salen corriendo a oír el profeta. El profeta no puede hacer nada, te va a dar una palabra. Tú la puedes creer sí o no. Es más, puedes creer una palabra que es mentira. Pero ellos hablan en nombre de ellos y no hablan en el nombre de Jesús. Y todo el tiempo dice: el Espíritu Santo me dijo. Y si el Espíritu Santo no le dijo, se está metiendo en un problema muy grande contra el Espíritu Santo. Estás usando al Espíritu Santo para decir cosas que Dios no dijo. Ahora mire lo que viene a continuación. Jesús lo va a dejar claro. Mire, preste atención. 31. Por tanto os digo, todo pecado, pero voy a repetirle el 30, hermano, para que no lo olviden. Guárdalo ahí en su corazón, atesóralo. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Si usted pone una idea, un pensamiento, una palabra de un profeta, una palabra de un apóstol, un chaquetazo del apóstol, como están acostumbrados en este tiempo, antes que a Jesús, mire, hermano, usted va a desparramar. Y si usted hizo eso, mejor retroceda y pídele perdón a Dios y vuélvete a Cristo, porque es Cristo quien te va a guiar. Es el Señor, su palabra, que le va a traer la revelación. Es el Espíritu Santo.
inducido en el denuedo del espíritu tuyo, te va a llevar a toda verdad, a toda justicia y te lo va a mostrar todo. Pero tienes que entrar en la presencia verdaderamente, porque si no corres peligro. No te habló el Espíritu Santo, te habló el diablo, o te habló quién sabe qué difunto había por ahí, o qué demonio había por ahí, y vino y te sopló al oído. Vamos a aplaudirlo, apláudalo, porque es así. Siempre le he dicho, mi corazón está abierto a la enseñanza y para enseñar lo que el Espíritu Santo me ha revelado, lo que Dios a través de su palabra y a través, escucha, a través de mi constancia buscando en la palabra de Dios, siempre algo que Dios me añada de más para poder compartir. La gloria es de Él. Escucha, esta vasija es de Él, Él la hizo. Él conoce todo. Estoy al desnudo delante de Él. No me puede engañar. Solamente quedé para servir lo que Dios quiere que sirva, porque para eso Él me llamó, nada más. Pero la gloria es del Señor. No voy a decir nada que no esté en la palabra, porque todo aquel que se ponga a decir cosas que no son y sean palabreros, como decía el apóstol Pedro en aquel entonces, escúcheme, van a tener un problema con Jesús. Todos los palabreros van a tener un problema con Jesús, porque no hablan lo que Jesús dijo, no enseñan lo que Jesús dijo, enseñan otras cosas, historias, y yo hice esto, hice aquello. Lo que tú haces en secreto, escuche, lo que haga tu mano derecha que no lo sepa la izquierda. Lo que hagas en el secreto, Dios lo recompensará en público. No tienes que andar dando fanfarria para que te reconozcan, ni haciéndote un lucido, no. Y tampoco psicológicamente someter a la gente para que la gente accione o reaccione, no. Eso se llama mentalismo, eso es basura. Es el Espíritu Santo, la palabra sutil del Señor es la que va a entrar a tu corazón. Y el Espíritu Santo es el que va a hacer que ella germine, que ella crezca. ¿Ves? Que crezcas y que después lleves bastante fruto. Pero no es así como la gente está pensando. Ahora miren lo que dice Jesús después de esto, versículo. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Vas a hablar mal del Espíritu Santo, pero escuche esto: decir que el Espíritu Santo dijo algo sin haberlo dicho también es una blasfemia. Estás en peligro, porque no te va a ser perdonado. Mire esto: a cualquiera que dijera una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. La gente no tiene temor de hablar y de decir el Espíritu Santo me dijo. Yo les enseño la doctrina de Jesús para que ustedes no caigan en ese error. Si otros enseñan eso es porque ellos no han estudiado y simplemente lanzan palabras a la ligera. Y después viene la condenación. Ahora mire lo que Jesús enseña después de esto. Versículo 33. O hace el árbol bueno y su fruto bueno, o hace el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Voy a convertirlo. Escuche, por sus frutos conoceremos la verdad. ¿Sí o no? Si usted me dice a mí hoy que va a hacer esto y que va a hacer aquello y que el Espíritu de Dios te dijo esto, el tiempo va a mostrar el fruto de tu decisión. Si fue Dios o fuiste tú en tus fuerzas que tomaste la decisión. Porque yo no creo que Dios llame a alguien que no está preparado. Hay que estar preparado y hay que pagar un precio. Y cuando tú menos piensas, cuando ya verdaderamente estás capacitado, es que Dios te va a sacar. Por eso yo les digo, estudien la palabra de Dios, mediten en la palabra de Dios, porque el mismo Señor es el que te va a levantar. No es el hombre que te va a decir levántate y ve a hacer lo que tienes que hacer. No, es el mismo Ruach, el mismo Espíritu, el mismo Espíritu Santo. El Ruach es el Espíritu, Ruach Kodash es el Espíritu Santo. Ahora mire esto, versículo 34. Generación de víboras. Mire cómo Jesús
La señal. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Todo el que es malo habla, habla y habla. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, mas no habla tanto, saca cosas buenas. Y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa, agárrese. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta. ¿Dónde? Entonces, oído iglesia, hablen exactamente la palabra correcta. No sean exagerados. No mientan. Y si van a contar algo, cuéntanlo como es. Y si van a decir sí, al sí sea sí. Y al no sea no. Porque lo que está en medio de todo esto es el maligno, no es Dios. Y Jesús mismo lo dice. Así que todo hombre será juzgado por su palabrería. Qué terrible es esto, ¿verdad, hermano Richard? ¿Verdad, hermano Alberto? ¿Verdad, hermano Wilmer? A ver, hermana Inés, ¿verdad? Amén. Hermanos, quiero que entiendan que como hijos de Dios tenemos que ser perfectos hasta para hablar. Porque hay un peso de gloria en nuestra lengua, sea para bendición o para maldición. Y nosotros fuimos llamados para bendecir, no para maldecir. Fuimos llamados para servir. Fuimos llamados para obedecer la voluntad del Padre y servir a aquellos que están indefensos, a aquellos que están desprotegidos, a aquellos que están desvalidos. Esta es la instrucción que se le dio a los santos. Y ganar todas las almas, anunciando el reino de los cielos se ha acercado a los hombres, para que procedan al arrepentimiento y sea el Señor Jesús mismo quien lave sus pecados, los perdone y les dé vida eterna juntamente con Él. ¿Cuántos dicen amén? ¡Apláudalo! En esta iglesia no hay lugar para nadie, escuchen, que quiera posiciones y que quiera jactancia y que quiera publicidad. No, señores. Aquí todo el mundo va creciendo, aquí nadie es diferente. Incluso el mismo pastor debe servir a todos por igual, sin acepción de personas, y el pueblo de Dios tiene que amarse como miembros de un mismo cuerpo, siendo el Señor Jesucristo la cabeza. Por eso es que la iglesia se llama la iglesia de Cristo Jesús. Ahora mire lo que dice la palabra. Preste atención porque se pone mejor. Versículo 37. Ojo, vamos a repetir el 36 porque es que está interesante. Dice, preste atención: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás... Mire qué peligroso es hablar más de la cuenta. Qué peligroso es decir, el Espíritu Santo me dijo, Jesús me dijo, Dios me dijo. ¿Y si Dios no te dijo, cabezón? ¿Quién te dijo? Obedece a la palabra. Y mire lo que les voy a decir. No hay más señal para esta generación. Jesús lo dijo. No hay más señal sino solamente la señal de Jonás a Nínive. ¿Cuál es? La predicación del reino de los cielos. La venida del Mesías. Jesucristo, el Señor, el Salvador de toda la humanidad, de todas las almas. Claro, de las que se arrepientan, de quienes le busquen. Esto era todo. Por eso es que no vemos muchas cosas en los hombres. Dios nos está probando constantemente. Tenemos que aprobarnos delante de Dios. Y al aprobarnos delante de Dios, es Dios quien hace caer la investidura santa sobre ti. No es el chaquetazo del hombre que dijo que era apóstol. No es de aquel que se hace llamar profeta. Yo lo vengo explicando. Eso es para sacar la falsa doctrina de la iglesia. El último apóstol fue ¿hasta quién? Juan. Hasta. El último apóstol fue Pablo, el abortivo, que no es digno de llamarse apóstol porque persiguió la iglesia. Y el último profeta fue hasta, dígalo, Juan. Ahora sí. ¿Sí se da cuenta?
Los demás son dones ministeriales. Los 9 dones del Espíritu Santo y 5 dones ministeriales, que es el mismo Espíritu Santo que se encarga de activarlo en aquellos que hacen obediencia, en aquellos que están en rectitud, en aquellos que prestan la vasija. Escuchen, con irreprensibilidad, para que Dios se mueva como a Él le place. Denle un aplauso. Ahora sigamos enseñando, porque en esto se goza mi Padre que está en los cielos. Entonces respondieron en el versículo 38, respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señales. Escuche, yo me adelanté y estaba en el Espíritu, mire. Él respondió y le dijo: la generación mala y adúltera demanda señal. Todo el mundo quiere ver milagros, por eso es que andan corriendo detrás de los falsos apóstoles y detrás de los falsos profetas, porque quieren ver que los tiren al piso, quieren ver que les pasen la podadora y les quiten la lana, y a eso les gusta mucho, pero no meterse en la presencia de Dios para encontrar la unidad del Espíritu. Mire lo que dice: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Oiga, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. ¿Por qué? Porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar, y estaba hablando era Jesucristo. Lo que yo acabo de decir lo confirmo con la palabra. ¿Cuál es la predicación verdadera? Anunciar el reino de los cielos se ha acercado a los hombres. Predicar los 4 evangelios. ¿Cuáles son? Mateo, Lucas, Marcos y Juan. ¿Quién es mayor de los discípulos y de todos ellos? ¿Ellos o el Señor Jesucristo? ¿Quién era el Señor y quién es el Señor del sábado? Jesús. ¿A quién tiene usted que escuchar? ¿A Jesús? ¿A Pedro? ¿A Marco? ¿A quién? A Jesús. En primer lugar, usted tiene que oír a Jesús, la palabra de Jesús, porque es la palabra de la doctrina del amor, porque es la palabra del Padre, es la doctrina del Padre en el Hijo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que la luz viniese al mundo y los hombres alcanzasen la luz. Digan conmigo: la vida, la salvación, la vida eterna. Pero los hombres amaron más a la tiniebla que a la luz. La luz es Cristo. ¿Cómo quieres tú que resplandezca la luz de Cristo en tu vida si andas en chisme, si andas en enredo, si andas en el mundo, si andas complaciéndote con las personas que caminan en inmundicia? Ellos te van a arrastrar más cuando dejas de congregarte. La influencia de Satanás sobre ti es para destruirte, es para aniquilar tu alma en el infierno. Pero Jesús no quiere eso. Jesús quiere que verdaderamente, oiga, te arrepientas y te conviertas a Él verdaderamente como hijo, como ciudadano de su reino. Que tengas el sello de Dios en la frente con honra y que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. Eso quiere Jesús de ti. Jesús no quiere otra cosa. Versículo 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón en este lugar, el Señor del sábado. Diga conmigo: el Señor del sábado es mayor. Diga: es el Padre. Él dice que Él y el Padre uno solo son. No dice que son 2 personas diferentes. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo uno solo son. Y punto. No tienes que andar haciendo memoria o maquinando o pensando o tratando de razonar en tu juicio. No. Yo soy uno solo. Mi cuerpo, mi alma y mi espíritu es uno solo. ¿O no está escrito en la palabra? 3 son los que dan testimonio en el cielo y uno solo es: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el agua, la sangre y el Espíritu. Diga: soy yo la imagen de Dios. Soy yo la imagen de Dios. Entonces predican otras cosas que están fuera de la doctrina de Jesús. Hermanos, les encorajo, les amo, les fortalezco
en las fuerzas del Espíritu, volvámonos al Señor, a la senda de la verdad. Escuche, hablar verdad, hacer justicia y permanecer en el amor del Padre. Los días que restan son pocos. Y tenemos que estar bien parados, bien plantados en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué dice después? Versículo. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, escuche, viene otra parte muy importante. Anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. ¿Quién limpió tu casa? Jesucristo. ¿Quién la lavó con su sangre? ¿Quién la restauró? ¿Usted ve lo que pasa si usted deja de congregarse? ¿Usted ve lo que pasa cuando las personas se enfrían? Ese mismo demonio que salió quiere ir a entrar en la casa que está limpiada, barrida y arreglada. Y no viene solo, sino que viene con 7 demonios más para hacer tu vida peor. Por eso es que el que no es conmigo, contra mí es. Jesús dijo esto. Y el que no es conmigo, desparrama. El que no recoge conmigo, desparrama, dijo Jesús. Todo el que quiera hacer la obra de Dios sin estar agarrado de la mano de Jesús va a desparramar. Van a ser abortivos porque salieron antes de tiempo. Y este es el problema. Y los ministros no le enseñan esto a sus muchachos. Los muchachos o las ovejas o los fieles de la iglesia tenemos que cuidarlos, tenemos que guiarlos. Pero ya si ellos se niegan la ayuda, eso ya no es problema del pastor. Corren peligro porque se están apartando del rebaño y va a venir el lobo y los va a morder y los va a comer. Es peligroso. En el ámbito espiritual, mire, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes del mundo de las tinieblas que operan ¿dónde? En las regiones celestes. ¿Dónde son las regiones celestes? En los aires. Y andan así, mire, como el león rugiente buscando a quien devorar, esperando que te equivoques, esperando que le des legalidad para que el maligno venga a zarandearte y para que niegues a Jesús y para que te vuelvas a una vida peor, 7 veces peor, porque vendrán 7 demonios más fuertes que el que tenía y harán la vida postrera peor que la primera. Y lo dice la palabra. Veamos, versículo 45. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Pastor, pero yo quiero que todos sean salvos. Está escrito: hay hombres y mujeres de mente reprobada, hay cizaña y hay trigo en la iglesia. El Señor mismo sacará el trigo y lo reunirá en su granero, y el Señor mismo colocará el chamizo, la cizaña, ¿dónde? En el horno de fuego. El Señor mismo separará a las ovejas y las pondrá en su redil, y a los cabritos los manda a hacer barbecue de cabrito. Alegóricamente es que entiendan, van para el infierno porque no obedecieron a la voz del Señor, porque hicieron como quisieron. Y es tan simple: en Jesús podemos consagrarnos, en Jesús podemos ser victoriosos, en Jesús, escucha, agarrados de la mano de Jesús, Él nos sacará victoria y venceremos la ley y seremos espirituales, recuperaremos la naturaleza divina y nuestros sentidos no serán más carnales, sino serán sensitivos a lo espiritual, y nuestras armas, las armas de nuestra milicia, serán espirituales, mas no carnales. Y nuestras peleas no son en la carne, sino en el espíritu, en la unidad del espíritu. ¿Y cómo es eso, pastor? Sí, en el espíritu. Los que han logrado y los que han entendido y han experimentado estar fuera del cuerpo en el espíritu, sabemos de lo que hablamos. Hermanos, solamente tenga fe. El justo vivirá por la fe, ¿sí o no? La fe te salvará, ¿sí o no? Confiando en Jesús, confesando su nombre y creyendo en Él, serás salvo tú y tu casa. ¿Dice la palabra esto? ¿Sí o no? Sí. Pero en santidad, ¿qué? En santidad veremos a Dios. Estaremos en su regazo.
Estaremos a su lado. Vamos a echarle mano a la salvación, a la vida eterna, pero vamos a consagrarnos en este cuerpo. Vamos a santificarnos, vamos a estar irreprensibles, como dice el Señor Jesús, para que recibamos nuestros galardones, para que nadie te robe los galardones. Y lo que le digo todo es bíblico. Ahora, versículo 47. Mire lo que dice. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablarte. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia los discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, todo aquel que guarda mis mandamientos, ese es mi hermano, esa es mi madre, ese es mi Padre. Denle un aplauso a Jesucristo. Así que Jesús es el Señor del Sabbat. Y todo el que se está congregando fuera del Sabbat aún siguen a Roma. Siguen a Roma. Cuando uno es libre en el Espíritu y cuando uno sabe verdaderamente a dónde va a ir cuando Jesús lo llame a su presencia, no tiene miedo de nada. Porque Jesús murió por la verdad. Y los apóstoles murieron por la verdad. Y los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos cristianos que han asumido la voluntad del Padre y viven por ella, no tienen problema de morir tampoco. Pero los cobardes se esconden. Y muchos conocen la palabra de Dios y no la enseñan. Y no dicen a sus discípulos o a sus congregaciones que hay que tener determinación en esto. Y que se levantan leyes y viene persecución y que nadie se podrá congregar el sábado, el día de reposo. Y que nuevamente se están levantando leyes contra esto. Sea valiente, porque entregarás cuenta de toda tu palabrería cuando estés delante de la presencia de Yahshua HaMashiach. Oído, en uno de mis sueños, y esto quiero regalárselo a ustedes que están en los medios y disciernan esto. En uno de mis sueños en esta noche, en el Espíritu, escuchen lo que les voy a decir. Veía botas que marchaban a un ritmo en Sudamérica. Veía botas que marchaban a un ritmo en Norteamérica. Estados de gobierno. Escuchen lo que les estoy diciendo. Y se pronunciaba más la hambruna y la desesperación. Agárrese de Jesucristo. Reposa en Él para que no te fatigues y no te canses antes de tiempo. Los días se ponen peores. Escuche, mi hermano, lo que le estoy diciendo. Escuche. Y yo estaba en medio de ello y miraba desde arriba, como cuando te pasan una película así. Y habían dos vestidos de blanco al lado mío en el sueño y me mostraban lo que sucedía. Hasta ahí se los dejo. Yo solamente quiero decirle, yo amo mucho a Aruba. Aquí nació mi hijo y mis hijos se levantaron acá. Yo le envío este mensaje a los que están en prominencia. Preocúpense desde ahora. Idealicen formas para traer comida a la isla, porque va a ser difícil. Compren buques, compren barcos, que Aruba mismo tenga una plataforma de ir a buscar alimento y sustento para mantener el pueblo de Aruba y también para las islas Bonaire y Curazao y las otras islas también, si llega el mensaje. Así se van a poner las cosas, mis hermanos, y para que podamos pescar y comer del fruto del mar si es necesario, y plantemos en los conucos yuca y lo que se pueda cultivar, porque vienen días difíciles. Andan jugando a ser prominentes y que el pueblo les sirva. Ustedes no están ahí para que el pueblo les sirva. Ya el pueblo paga bastante con impuestos.
están ahí para que sirvan al pueblo y para que idealicen formas desde ahora para que puedan salvaguardar al pueblo y no pase hambre. Esto se lo digo en el amor de Cristo, no se ofendan. Lo que he dicho hasta ahora ha tenido suceso y esto va a tener suceso también. Si quiere, escriba la fecha de hoy, pero verás botas tanto en el norte como en el sur, todas a un mismo compás. Eso puede significar varias cosas. El que tenga entendimiento, disciérnalo. El que tenga don de ciencia y sabiduría, entienda lo que yo estoy diciendo, porque no es mi deber revelarlo, sino anunciarles, para que ustedes busquen a Dios y Dios les revele. Ok, mis hermanos, la paz del Señor Jesucristo. Padre Santo, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, ha sido tu palabra. Renueva la mente y el corazón de mis hermanos. Trae sanidad sobre todos aquellos que levanten las manos al cielo en esta hora, en este presente eterno, mediante la unidad del Espíritu. Trae sanidad a sus vidas. Reprendemos, quebramos todo espíritu de pestilencia sobre la isla, sobre nuestras naciones, sobre nuestros pueblos queridos, sobre nuestros familiares, sobre nuestros amigos, sobre la iglesia misma. Señor, trae, Señor, un despertar conforme a tu santa palabra, Señor. Adoradores en espíritu y en verdad, intercedores que se muevan, Señor, en la unidad, en la unidad de tu Santo Espíritu, creyendo en ti, confiados en ti, Señor, determinados en ti, en una verdadera fe, en una misma esperanza, en un mismo nombre, en una misma sangre. Porque esto a ti te agrada, Señor. Tú puedes traer misericordia y puedes cambiar las cosas, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dios es bueno y es más que bueno, voy a decirles. La paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da, sino la paz que sobrepasa todo entendimiento, como la da el Hijo de Dios, Yahshua HaMashiach, el Señor. Shalom, Maranatha, Cristo Jesús está viniendo. Sanidad y santidad para todos ustedes en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén.